Saludamos al economista Gonzalo Cucalón, gerente general de Banrío, y también analista económico con quien vamos a comentar el tema que ya nos ocupa cuando estamos casi finalizando el año. ¿Cómo está, economista? ¿Me está escuchando? Claro y fuerte, saludos a toda la audiencia, saludos a Omar Jaén también. Perfecto. Vea usted, don Omar, tiene su club de fans también. Economista, le voy a pedir algo complicado realmente, porque sé que es difícil tratar de resumir el año en lo económico, pero por temas de tiempo sí nos toca preguntarle, ¿cómo calificaría usted este año en lo económico? ¿Siente usted que se ha generado una suerte de recuperación, que hay alguna expectativa de que se venga un año mejor? ¿Qué tan necesario es mantener una caja fiscal, digamos, con una reserva monetaria muy sólida, mientras que no parece que despega la economía? No sé si es una visión desde mi orilla. ¿Qué opina usted de cómo se ha manejado el año en lo económico? Bueno, hay que ver de que en el Ecuador siempre los años nunca son años totalmente buenos ni tampoco años totalmente malos, ¿no? Estamos con un resultado, yo creo que bastante mixto en lo que es lo económico. Por un lado, hay crecimiento económico, hay repunte de las ventas, hay repunte de las ventas también de los carros, hay repunte de la recolección de impuestos. O sea, hay síntomas que nos dicen que la economía se ha dinamizado. Pero por el otro lado y al mismo tiempo vemos, por ejemplo, un repunte de la inseguridad, lo cual nos recuerda que el crecimiento del Ecuador y todo digamos, dinamización del comercio y la recuperación económica no está llegando de la misma manera a todas partes. ¿Ya? Lo cual es tradicional de la economía ecuatoriana, no es culpa de este gobierno, ya existía desde los gobiernos anteriores, porque la economía ecuatoriana de por sí siempre ha sido desigual. Entonces, cuando hay crecimiento económico, la desigualdad lo que hace es que le llega primero a los grandes empresarios, lo vemos en las ventas, y le llega después a las personas pues, de menos recursos, ¿no? Y lo podemos ver en el tema de la inseguridad, por ejemplo. Si usted ve todo lo que ha sido la inseguridad en el Ecuador, normalmente por lo tanto, y todo esto de la violencia se da en los barrios de gente más necesitada, con menos recursos, y lo que hace es que hayan menos negocios ahí, que las tiendas cierren, que los que vendían ahí servicios ya no venden, y ni hablar pues las consecuencias humanas de la inseguridad. Entonces sí hay crecimiento económico, pero los frutos de este crecimiento se reparten de manera desigual. Claro. Entonces por ahí es que tenemos que ver el asunto. Claro. Ahora, aquí también el tema del crecimiento económico hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque yo no sé si estamos haciendo lo suficiente como país para controlar el origen del dinero de una parte de ese crecimiento económico, porque hay actividades que inusitadamente han crecido, muy diferentes niveles de crecimiento respecto de otros años. Yo no sé si el país está haciendo lo suficiente para controlar el origen de ciertos capitales, ¿no? Bueno, hay que ver también que este año ha sido un año récord en ciertos sectores económicos. Por ejemplo, en el camarón se espera llegar a una cifra alrededor casi llegando a los 7.000 millones de dólares en exportaciones, ¿no? Y el camarón genera una gran cantidad de puestos de trabajo, ¿no? También tenemos que ver el sector de la minería, va a llegar a 3.600 millones de dólares este año, según estimaciones que había hecho el ministro anterior de Energía. Entonces vemos que hay sectores económicos que definitivamente sí han crecido lo suficiente, ¿no? O sea, el camarón hoy en día es nuestro segundo rubro de exportación más alto después del petróleo, superó al banano, y por otro lado la minería, por ejemplo, es un lado donde yo sí puedo decir que las cosas uno nunca sabe qué tan legal o ilegal son, porque vemos que hay un sector minero informal, por decir una palabra, ilegal puede ser otra manera de decirlo, también existen los dos, ojo, existen mineros que son informales, pero no legales, o sea, hay por ese lado, ahí vemos una especie de sector bastante sensible que ha tenido una dinamización por los precios de las materias primas alrededor del mundo, ha llegado altísimo dinero, y sí, el dinero que se reporta ha tenido un gran despunte, básicamente por los yacimientos de fruta norte
y por el yacimiento de Mirador, ¿no? Que son oro y cobre, pero también muchísimos mineros informales o ilegales, muchos también han visto sus fortunas crecer. Entonces, por ese lado, pues vemos que sí hay sectores donde podemos identificar dónde está este tipo de economía, digamos, que no son economías 100% legales, sino que hay muchas cosas pues que no se manejan 100% dentro de la formalidad del sistema económico. Economista, buen día. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por su tiempo. Economista, a ver, lo que más o menos le quería decir Jimmy, yo se lo voy a decir en palabras morochas. A ver, la gente dice, ventas inusitadas de vehículos. Y sabemos que el tema del lavado de activos va mucho con el tema de vehículos. O sea, preocupa que en nuestra economía, sí, tengamos una burbuja de crecimiento económico, pero que esté íntimamente vinculada con el tema del lavado de activos. Entonces, tuvimos el otro día aquí a un abogado y decía, mira, es muy importante el cruce de trabajo, ¿no? Entre Fiscalía, la UAFE, el SRI, para poder ir identificando la ruta de los dineros que se están utilizando. Y sabemos que, lamentablemente, los bienes, sobre todo vehículos, a veces terrenos, casas, son una forma de lavar dinero. O sea, sí, claro. Cuando nosotros conocemos ya el ejemplo de Colombia en los 90, el señor, grandes capos de esa época, pues, por ejemplo, el más famoso, Escobar, él no, digamos, ponía muchas empresas para lavar dinero. Él lo que hacía era comprar carros y comprar bienes inmuebles, ¿no? Pero hay que ver de que todos estos sectores también están cada vez más controlados. Yo no digo que no haya una economía ilegal en el país, siempre la ha habido, siempre la habrá. Normalmente, usualmente se estima que es del 30% más de lo que hay, de lo que se mide. ¿Ah? Más o menos eso es lo que se estima en el mundo, se estima, ¿no? O sea, por ejemplo, en Italia, que es el lugar donde más investigación hay sobre economías ilegales, digámoslo así, se estima que es un 30% más, ¿no? En el Ecuador y en Latinoamérica también se utiliza como regla ese 30% más. Sí, definitivamente existe. ¿Cómo lo vemos? Y eso está correcto, ¿no? Se lo ve muchas veces en venta de carros y en ventas de bienes inmuebles, porque ellos, los grandes lavadores, pues tienden a tener este tipo de consumo. Pero también se lo ve muchas veces, si nosotros vemos los últimos casos de grandes capos que han sido apresados, lo que ellos más se dedican a lavar es en compañías de transporte, o sea, con carros, con adquisición de bienes y también con venta de cosméticos, o sea, estas ventas que son, o ventas al detalle, que son súper rápidas, un ciclo de efectivo súper rápido y que entras, compras y vendes. Entonces, más o menos ahí son los digamos, puntos débiles donde las autoridades ya lo conocen y se ha venido trabajando, ¿no? Yo digo que no haya esta economía ilegal, pero sí creo que cada vez está más controlada. Si ustedes ven, el SRI ya ha tenido información del exterior y ya ha anunciado que está detrás de ciertos grandes contribuyentes que ellos piensan de que no tienen todo debidamente declarado, ¿no? Y igual ya están llamando a preguntar. Y vemos también que en los últimos casos también ha habido un gran rastreo de las autoridades, de la Unidad de Análisis Financiero, del Servicio de Rentas, estas grandes fortunas mal habidas, ¿no? Entonces yo veo que esto es verdad que sí existe, y yo, por supuesto que sí, se siente en la calle, pero cada vez está más controlado, por lo menos los más grandes. Claro, ahora, economista, le voy a plantear la misma pregunta que el otro día le hicimos al ingeniero Camposano del sector de los camaroneros. Él decía, a ver, yo le preguntaba al ingeniero, mire, aquí me choca algo. Hay dos discursos. Está el discurso del gobierno versus el discurso de los empresarios. ¿Y por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas habla sobre ventas inéditas, más de 140 mil millones de dólares en ventas. Y eso yo se lo planteaba al ingeniero Camposano, y el ingeniero Camposano, y ahora lo está repitiendo bastante en cada una de sus intervenciones, dice, ventas no equivale a rentas. Dice, las cifras usadas por el ministro de Finanzas no reflejan la realidad de nuestro sector. Y me preocupa que se quiere pintar que a la parte exportadora, a la parte industrial, va muy bien,
pero hemos visto en las últimas semanas comunicados del sector camaronero que dice que la situación no está tan bien y que por eso dicen que les va a golpear durísimo la eliminación del subsidio a los combustibles, al diésel. El sector florícola también dice que ha sido muy malo el año. El sector bananero también dice que está en crisis. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A los empresarios o al gobierno que dice que estamos a 2 pasos de ser Doha? ¿A quién mismo le creemos? Bueno, los gobiernos, y yo he seguido las declaraciones del ministro de Finanzas, los gobiernos siempre te van a buscar de contar, acomodar su historia a lo que más les conviene. Así son todos los políticos, claro. O sea, todos mis como técnicos, pero así son todos los políticos en todos los gobiernos, ¿no? Ajá. Entonces, hay que ver, pues el hecho que las ventas estén disparadas quiere decir que estamos entrando en un ciclo de expansión económica, pero no quiere decir que ya están solucionados todos los problemas. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es más producción nacional. Entonces, si vamos a ver la producción nacional del Ecuador, los precios de camarón que han venido creciendo tanto. Ya. Y ya están estables y ya en muchos ciertos mercados del mundo han bajado. El banano, por ejemplo, tuvo una crisis por la guerra de Ucrania, que realmente es uno de los hechos más importantes del año en lo económico a nivel mundial, ¿no? Tuvo una crisis por la pérdida del mercado ruso, la pérdida del mercado ucraniano. ¿Qué hicieron los bananeros? Como no tenían dinero, tuvieron que dejar de invertir. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de dejar de invertir en el banano? Es que cuando sale la producción 9 meses después, ya no sale tan buena, ya no sale tan rentable, ya la productividad bajó. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Es que ahorita se produce menos banano que el año pasado. Y es más, economista, ayer estaba revisando una nota del Universo que el sector atunero ha mandado de vacaciones a sus empleados porque dicen que no tienen ventas. Es correcto, ¿no? O sea, hay bastantes síntomas, pero son cosas, digamos, lo de los camaroneros que se me había quedado. ¿Qué dijo el gobierno? El gobierno dijo, estos camaroneros han hecho harto dinero, vamos a cortarle los subsidios, ¿no? Pero también usted sabe que hay camaroneros grandes, hay grandes no le afectan muchas de estas cosas, pero a los pequeños sí. Entonces, de cierta manera, pues eso genera muchísimo malestar porque los pequeños son más en número, ¿ya? Entonces, en el caso de los camaroneros, pues están en un sector súper, donde los márgenes están súper calculados, son súper apretados. Entonces, el cambio de precios, no solo en el Ecuador, ojo, no solo creados por el gobierno, sino cambios de precios en las materias primas a nivel internacional que han tenido un repunte en este último año, entonces definitivamente los afecta, o sea, no me sorprende para nada. Economista, buenos días, Noris Arroyave les saluda. Economista, ya hablando en la microeconomía, la gente, el ciudadano que va a la tienda y compra y que escucha a un gobierno que dice nos estamos reactivando, la economía se está moviendo, pero llega y no tiene nada en el bolsillo. ¿Va a mejorar la situación? ¿De qué depende? ¿De órganos externos, de agentes externos o casa adentro como país? ¿Cómo le va, señora Arroyave? Muy buenos días. A ver, tenemos que ver de que el Ecuador tiene una estructura de ingresos desigual y eso no es culpa de este gobierno ni de los anteriores, esto es algo que viene desde la colonia, ¿ya? Entonces, cuando sube la economía, cuando se generan más ingresos, los primeros que lo reciben son los que están arriba en la escala de ingresos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a esto? La solución a esto es tener un crecimiento económico sostenido, ¿ya? En China lo tienen clarito, en China tienen que crecer siempre entre el 5, 6, 7% anual, y esa es la meta del Partido Comunista Chino, y ellos lo ven como algo clave para mantenerse en el poder, es tener un alto crecimiento. ¿Por qué? Porque allá también la economía es desigual, pero saben que si el crecimiento dura 2, 3, 4, 5 años, cada vez más gente pobre va a salir de la pobreza, porque se van a generar más plazas de trabajo, mejor pagadas, entonces el país va a aumentar su nivel de ingresos, ¿no? Entonces, el tema aquí es que cómo haces tú para generar mayores beneficios a los que menos tienen abajo, sabiendo que los de arriba están ganando más, ¿no? Número uno, cobrar impuestos. Eso está haciendo este gobierno. Si se dan cuenta, pues
han cobrado una gran cantidad de impuestos, aumentaron los impuestos y la recaudación fiscal está llegando a altos niveles, ¿no? Sí, casi récord, yo creía que vamos a terminar este año. Por el otro lado, por el otro lado, ¿cómo le llegan los beneficios a la gente? Usualmente le llegan a través de los servicios públicos y de obra pública, ¿ya? Y ahí es donde entramos en los problemas, en los cuellos de botella que ha tenido este gobierno, en los servicios públicos, que a mitad de este año pues era una queja total. Entiendo que en ciertos servicios, en ciertos ámbitos han ido mejorando, pero igual si usted ve, por ejemplo, la ejecución del presupuesto estatal, ya es bastante baja este año. De hecho, este año va a ser el año más grande de la historia en que hay una diferencia entre lo presupuestado versus lo que en verdad se gastó y lo que en verdad se usó del presupuesto estatal. Esto tiene como consecuencia que el déficit fiscal está en cero. De hecho, estábamos viendo que el déficit primario más que nada está positivo, ¿ya? Pero por otra parte, pues, hay un malestar en la ciudadanía porque ciertos servicios públicos no se están brindando de la manera que la gente espera, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, la parte de la obra pública, el gobierno, los voceros del gobierno son muy claros. Ellos quieren hacer obra pública, pero con inversión privada. Y la inversión privada demora, ¿ya? Por otra parte, pues, han tenido otros tipos de problemas en la seguridad, por ejemplo. Han ido controlando el gasto ahí también. Y tenemos el tema de que la inseguridad está rampante en la ciudad. Entonces, ese tipo de cosas, la falta de inversión pública, la falta de seguridad, por ejemplo, son muestras que todos podemos palpar y que todos podemos ver de que ciertamente hay temas pues, que todavía se podrían mejorar en el manejo del gobierno. No todo es tan precioso como lo pintan. Bien, muchas gracias al economista Gonzalo Cucalón, gerente general de Banrío y analista económico. Que tenga usted un buen día, muy amable. Muchísimas gracias a todos. Un gran saludo a la audiencia. Muy amable.